Mi malvada suegra provocó que mi bebé naciera prematuramente, y aún así, quiso regresar a mi vida. Casi pierdo a mi bebé por el estrés que me causó mi suegra. Y lo peor es que, después de todo lo que nos hizo, todavía tuvo la cara de pedir que la aceptáramos de nuevo en nuestras vidas. Me llamo Carmen, tengo 26 años, y mi pareja, Mateo, tiene 28. Llevamos más de 3 años juntos en una relación que ha sido una verdadera montaña rusa de emociones, llena de momentos alegres, risas sinceras, pero también de lágrimas y dificultades. A pesar de todos los altibajos que hemos atravesado, ambos hemos permanecido uno al lado del otro, apoyándonos en los momentos más duros. Mateo es una persona noble, de espíritu tranquilo, reservado, pero con una gran generosidad y un corazón lleno de bondad. Nuestra relación se ha construido sobre bases sólidas como el respeto mutuo y la comprensión profunda, enfrentando los retos de la vida en equipo, caminando juntos. No obstante, el camino que hemos recorrido juntos no ha estado libre de dificultades importantes. Uno de los problemas más complejos y persistentes que hemos tenido que afrontar viene desde dentro del núcleo familiar de Mateo, especialmente por parte de su madre. A esta figura la llamaremos Leonor. A simple vista, Leonor aparenta ser la típica madre tradicional, amorosa y dedicada, pero una vez se cierran las puertas de su hogar, su verdadero carácter se revela. Presenta un comportamiento emocionalmente abusivo hacia Mateo, menospreciándolo de manera constante, criticando con severidad cada una de sus decisiones, y manipulándolo para obtener beneficios personales. Este patrón de abuso ha sido constante a lo largo del tiempo, generando una atmósfera opresiva que afecta profundamente su bienestar y lo hace sentir atrapado, sin escapatoria. Al observar detenidamente cómo se desarrollan las interacciones entre Mateo y su madre, he podido percibir claramente el profundo daño emocional que este abuso continuado le ha causado. La constante exposición a críticas y desprecios ha minado poco a poco su autoestima, haciéndolo sentirse inadecuado y sin valor. A pesar del sufrimiento que esto le provoca, Mateo sigue deseando fervientemente el cariño y la aceptación de su madre, buscando su aprobación con desesperación, anhelando recibir validación de alguien que, lamentablemente, no parece capaz de dársela. El pasado turbulento de Leonor ayuda a comprender en parte su comportamiento destructivo. Hace aproximadamente 3 años, experimentó un divorcio devastador que dejó una herida emocional profunda en su vida. Esta separación marcó el inicio de un deterioro evidente en su salud mental, empujándola a un estado emocional aún más inestable del que ya padecía. Incapaz de lidiar adecuadamente con el dolor y la incertidumbre tras el divorcio, Leonor comenzó a comportarse con mayor amargura y resentimiento, arrastrando a quienes la rodean en su espiral negativa. Su rutina diaria refleja una falta total de propósito y una creciente desesperanza. Leonor ya no encuentra motivación para involucrarse en actividades significativas, y frecuentemente pasa los días aislada, evitando responsabilidades y dejando el mantenimiento del hogar en manos de Mateo y otros familiares. Esta ausencia de implicación solo incrementa el malestar y el resentimiento dentro del entorno familiar, alimentando un ambiente cada vez más tenso. La actitud de Leonor hacia Mateo está cargada de toxicidad. Lo hiere verbalmente, lo rebaja con comentarios sarcásticos que destruyen su confianza y le impiden sentirse competente. Cada uno de sus logros es recibido con frialdad o críticas, y cualquier error que comete es exagerado y utilizado para atacarlo. Sus palabras se sienten como cuchillas que atraviesan sus defensas, dejándolo emocionalmente roto. Los gritos se han vuelto algo cotidiano en la casa. Leonor arremete contra Mateo sin filtros, descargando su frustración con violencia verbal por cualquier motivo, incluso por los más mínimos errores o malentendidos. Esta agresividad constante genera en Mateo una sensación de insignificancia, atrapado en una espiral de abuso emocional del que no parece poder liberarse. Además, la manipulación es otra herramienta que Leonor emplea sin escrúpulos. Sabe exactamente cómo jugar con los sentimientos de culpa de Mateo y su profundo sentido de responsabilidad. Lo engaña para que satisfaga sus exigencias, ya sea con chantajes emocionales o haciéndolo sentir obligado a cumplir tareas que ella evita. Estas tácticas refuerzan aún más su control sobre él, haciéndolo sentir cada vez más impotente y sin poder de decisión. Como su pareja, he sido testigo directo del impacto devastador que tiene la relación con su madre en el estado emocional de Mateo. Detrás de su personalidad serena y amable se esconde una tormenta de emociones reprimidas, consecuencia de años de maltrato psicológico. Las constantes críticas, el desprecio y la manipulación lo han dejado en un estado de ansiedad y malestar permanentes. Esa ansiedad se manifiesta de diversas formas: pensamientos incontrolables, dificultad para enfocarse, y síntomas físicos como sensación de opresión en el pecho o problemas para respirar. A menudo, estos malestares se transforman en intensos ataques de pánico que lo paralizan,
dejándolo sumido en el miedo. Las humillaciones y manipulaciones de su madre erosionan su seguridad personal, haciéndolo dudar de su valía y preguntándose si realmente merece ser amado o respetado. La salud mental de Mateo se ha visto gravemente deteriorada por el comportamiento de su madre. Su ansiedad se ha agudizado, al igual que una depresión silenciosa que lo debilita emocionalmente. El ambiente que se respira en su casa está tan cargado de negatividad que no logra encontrar paz ni siquiera en su propio hogar. Vive en constante tensión, temiendo provocar el enojo o la desaprobación de su madre con cada palabra o acción que toma. Y, aún así, pese a todo el dolor y daño que le causa su madre, Mateo continúa anhelando profundamente su cariño. Esta necesidad de afecto maternal es una espada de doble filo, lo hace susceptible a sus manipulaciones y le impide defenderse. El temor que siente ante una posible confrontación es tan grande que prefiere soportar el abuso antes que enfrentar la tormenta emocional que podría desatarse. Me he encontrado reflexionando constantemente sobre esta dolorosa realidad. A menudo nos preguntamos si sería posible encontrar un escape, una vía de salida. ¿Podría Mateo irse a vivir con su padre? Pero la respuesta no es tan sencilla como desearíamos. El padre de Mateo vive en un pequeño apartamento de una sola habitación, lo cual hace inviable que lo reciba allí. Sin embargo, existe una luz de esperanza, ya que su padre está dispuesto a hacer lo que sea por su hijo, incluso mudarse a un lugar más grande para ofrecerle un hogar seguro. A pesar de esa posibilidad, Mateo sigue paralizado por el temor. La sola idea de enfrentar a su madre o de abandonar el hogar actual lo llena de ansiedad. El miedo a su reacción violenta es tan intenso que se convierte en una barrera casi infranqueable para tomar decisiones que podrían mejorar su bienestar y permitirle recuperar su autonomía. Esta es la desgarradora realidad que vivimos día a día. Juntos, estamos esforzándonos por reunir los medios para mudarnos, buscando construir un espacio propio, libre de toxicidad. Sin embargo, como tantos otros que luchan por independizarse, nos enfrentamos a un mercado de vivienda difícil, con altos costos y escasas opciones. La carga financiera es un obstáculo constante que frena nuestros planes. Durante una visita especialmente tensa a casa, fui incapaz de quedarme en silencio frente a las duras palabras de Leonor hacia Mateo. Mi corazón estalló en ira e impotencia al ver, una vez más, cómo lo destruía con sus críticas. No pude evitar alzar la voz y enfrentarla, sintiendo que ya no podía permitir que lo dañara sin consecuencias. En medio de ese arrebato, mi enojo también se desvió hacia Mateo. Le reproché su pasividad, su aparente incapacidad para ponerle límites a su madre. Le dije lo que sentía, que, si continuábamos tolerando ese trato sin defendernos, estaríamos condenando nuestro futuro a una dinámica tóxica y destructiva. Sin embargo, mis palabras no lograron aliviar la situación. Todo lo contrario, provocaron una reacción aún más agresiva de parte de Leonor. Su ira se redirigió con furia hacia Mateo, acusándolo de anteponerme a ella, exigiéndole que eligiera entre su madre y yo. Fue una escena desgarradora, presenciar cómo el hombre que amo se encontraba atrapado entre su lealtad a su madre y el amor que siente por mí. Como si la situación ya no fuera lo suficientemente insoportable, Leonor no dudó en arremeter directamente contra mí, lanzando insultos hirientes y burlándose cruelmente de lo que, según ella, era una evidente falta de educación de mi parte. Sus palabras no solo me humillaron, sino que se clavaron en lo más profundo de mi alma, despertando en mí una oleada intensa de rabia, tristeza y frustración que apenas podía contener mientras intentaba comprender lo que acababa de ocurrir. Sentí que las emociones me desbordaban, y en un intento fallido por mantener la compostura, las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos sin control, amenazando con transformarse en un llanto incontenible. Estaba al borde del colapso. No podía soportar permanecer ni un segundo más en ese ambiente tóxico, rodeado de hostilidad y desprecio. En ese instante, esperaba con todo mi ser que Mateo se acercara, que hiciera algo, cualquier gesto, que demostrara que estaba dispuesto a romper el ciclo de sometimiento al que lo tenía encadenado su madre. Quería verlo luchar por nosotros, defendernos, dar un paso firme y valiente. Pero mientras me alejaba, herida y desconsolada, sentí como mi corazón se desplomaba por completo al ver que Mateo permanecía inmóvil, anclado en el mismo lugar, atrapado en su propia prisión de miedo y silencio. Incapaz de reaccionar, paralizado ante el temor de desatar la furia de su madre, una vez más eligió la pasividad por encima del amor que decía sentir. Seguía siendo rehén de sus propios fantasmas, esclavo de un control emocional del que no sabía cómo liberarse. Tras ese enfrentamiento tan doloroso y mi salida del lugar, me encontré lidiando con un remolino de emociones contradictorias que no me daban tregua. Sentimientos de enojo profundo, decepción intensa y una tristeza punzante se entremezclaban dentro de mí, luchando por dominar mi estado emocional. Sin embargo, en medio de todo ese caos interno,
Una sola verdad seguía brillando con fuerza: amaba a Mateo, incluso después de todo el sufrimiento que me había causado. No lograba desprenderme del cariño profundo que sentía por él, ni siquiera por un instante. Durante los días siguientes, y a pesar de haber tomado inicialmente la decisión de mantenerme firme y apartarme, descubrí que no podía resistirme al poder del amor ni a la compasión que todavía habitaban en mí. No soportaba la idea de verlo solo, completamente vulnerable, atrapado en esa telaraña de manipulación y abuso psicológico. Así que, en contra de mi buen juicio, lo perdoné. Me convencí de que valía la pena luchar por nuestro amor, que todavía había esperanza y que no podía abandonarlo en el momento en que más me necesitaba. Sin embargo, aunque mi perdón fue sincero, no fue acompañado de la claridad necesaria. Mateo no comprendió que, al darle una nueva oportunidad, no estaba dispuesta a someterme nuevamente al maltrato de su madre. Estaba dispuesta a continuar con él, sí, pero con condiciones claras: no más humillaciones, no más escenas dolorosas, no más visitas a un lugar que nos destruía poco a poco. Por eso, desde ese momento, tomamos la decisión de vernos únicamente fuera de la casa de Leonor, evitando ese entorno tóxico que tanto daño nos había hecho. Creímos estar tomando un paso importante hacia una vida más sana juntos. Pero justo cuando parecía que estábamos comenzando a sanar, un golpe devastador volvió a romper la frágil estructura de nuestra relación. Mateo tomó la decisión, completamente inesperada y dolorosa, de entregarle a su madre el dinero que habíamos estado ahorrando con tanto esfuerzo para construir nuestro futuro. Fue una traición que me dejó atónita, un acto que me lastimó profundamente, como si hubiese arrancado de raíz todas nuestras ilusiones. Al darme cuenta de que Mateo había vuelto a ceder ante la manipulación de su madre, sentí como una punzada de desesperanza atravesaba mi pecho. No podía entender cómo no había sido capaz de ver con claridad hasta qué punto ella controlaba cada uno de sus pasos. Fue como si una venda se cayera de mis ojos, revelando la crudeza de nuestra situación. Estaba luchando una batalla que quizás nunca podría ganar. Aquel dinero representaba mucho más que una suma económica. Era un símbolo del amor que nos unía, del compromiso que habíamos construido juntos, del hogar que soñábamos formar. Verlo desaparecer así, entregado sin reparos a los caprichos de una mujer que constantemente lo destruía, fue como presenciar cómo nuestros sueños se evaporaban en un segundo. Me invadió una sensación desgarradora de impotencia y vacío. Sentí que no tenía ningún control sobre lo que estaba sucediendo, que no había nada que pudiera hacer para salvar a Mateo de esa dependencia emocional que lo mantenía atrapado. La manipulación psicológica de Leonor parecía no tener límites, y con una claridad dolorosa, entendí que yo sola no podía librarlo de ese infierno. Por más profundo que fuera mi amor por Mateo, ya no podía seguir ignorando la cruel realidad en la que vivíamos. Mi corazón lloraba solo de pensar en la posibilidad de alejarme, pero también sabía que no podía continuar sacrificando mi paz, mi estabilidad y mi dignidad por el bien de una relación que estaba construida sobre cimientos débiles, manipulados y corrompidos por terceros. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de todas: terminar nuestra relación. Actualización 1. Un mes después, recibí una llamada telefónica cargada de angustia de parte de Mateo. Su voz, quebrada por la desesperación, transmitía una profunda sensación de impotencia. Me confesó entre sollozos que se sentía absolutamente inútil, atrapado en una espiral de pensamientos negativos, hundido en la desesperanza más profunda. Mi corazón se hizo pedazos al escucharlo revelar que su propia madre lo había traicionado de manera despiadada, llevándose consigo todo el dinero que él le había confiado y escapando con otro hombre. En ese instante comprendí con dolorosa claridad que él me necesitaba con más urgencia que nunca. Movida por el amor genuino que sentía por él y por una compasión que no podía ignorar, tomé la firme decisión de regresar a su lado. Estaba completamente decidida a brindarle el apoyo, el consuelo y la estabilidad emocional que en ese momento tan difícil necesitaba con desesperación. Juntos comenzamos un proceso de sanación emocional y psicológica, asistiendo con constancia a terapias en el hospital para enfrentar sus problemas de salud mental. Aunque los obstáculos eran numerosos y desafiantes, nunca flaqueé en mi compromiso con él. Me convertí en su pilar más sólido, su fuente constante de apoyo, ánimo y aliento en sus momentos más oscuros. Me dediqué con todo mi ser a infundir en nuestra relación una nueva esperanza y a construir una visión inspiradora de la vida hermosa que podíamos alcanzar juntos, una vez que él lograra superar las sombras de su pasado. Poco a poco, aunque no sin dificultades, su espíritu comenzó a estabilizarse y una chispa de esperanza resurgió en sus ojos. A través de cada dificultad compartida, el vínculo entre nosotros se hizo aún más fuerte, se templó en las llamas del sufrimiento y se reforzó gracias a nuestro amor mutuo, sólido e inquebrantable. Fue en medio de esta etapa turbulenta y transformadora que tomamos una decisión importante para nuestro futuro juntos. Decidimos comprometernos en matrimonio.
Impulsados por un renovado sentido de propósito y una determinación compartida, emprendimos con entusiasmo la aventura de planear una vida en común, dejando atrás el dolor y las heridas emocionales que nos habían marcado. Con el paso de los días, nuestro amor no hizo más que crecer. Se convirtió en una luz guía que iluminaba nuestro camino hacia un porvenir prometedor. Y mientras caminábamos de la mano, enfrentando todo lo que se interponía en nuestro camino, yo sentía en lo más profundo que, unidos, éramos capaces de superar cualquier adversidad que se nos presentara. Ahora, tras haber compartido 10 meses de matrimonio, me encuentro esperando un hijo. Este nuevo capítulo está lleno de alegría, ilusión y expectativas. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a saborear la dicha de convertirnos en padres, la figura de la madre ausente de Mateo volvió a aparecer en nuestras vidas, proyectando una sombra inquietante y cargada de incertidumbre sobre nuestro presente y futuro. Con lágrimas en los ojos y palabras desesperadas, ella buscó regresar, intentando abrirse camino nuevamente en nuestras vidas. Su repentina aparición me dejó confundida, desgarrada por dentro, sin saber con claridad qué decisión tomar o cómo actuar en esa situación tan delicada. Una tormenta de emociones enfrentadas se apoderó de mí, mientras el peso emocional de todo aquello me presionaba con fuerza. Sentí que era mi deber hablar, intervenir con sinceridad para pedirle a mi esposo que reconsiderara la posibilidad de permitirle a su madre regresar. La sola idea de que nuestro futuro hijo viviera una experiencia similar al sufrimiento que Mateo había soportado me llenaba de un miedo intenso y una urgencia que no podía ignorar. En un momento de tranquilidad a solas con él, reuní el coraje necesario, respiré profundamente y me preparé para tener una conversación que sabía sería difícil. Con el corazón cargado de emociones y la voz apenas estable, comencé a abrirme con sinceridad total, dejando que mis temores y dudas más profundos salieran a la luz. Mateo, dije, con un leve titubeo, entiendo que la aparición repentina de tu madre ha desatado un sinfín de emociones dentro de ti. Pero, por favor, te pido con todo mi corazón que pienses seriamente en lo que implicaría permitirle volver a nuestras vidas. Tomé su mano con fuerza entre las mías, buscando fuerza en su cercanía y transmitiéndole el peso de mi preocupación. Recuerda todo lo que te hizo en el pasado, continué, mi voz cargada de emoción. ¿Realmente deseas que nuestro hijo tenga que vivir rodeado de la misma toxicidad, confusión y negatividad que tú tuviste que soportar? Las lágrimas comenzaron a asomar en mis ojos mientras hablaba, y mi corazón dolía con cada palabra que pronunciaba. No quiero ver a nuestro hijo crecer en un entorno lleno de dolor, resentimiento y heridas abiertas, supliqué, con desesperación en cada sílaba. Nosotros merecemos algo mejor, y, sobre todo, nuestro hijo merece un comienzo limpio y lleno de amor. Clavé la mirada en sus ojos, en silencio, rogando que comprendiera la intensidad de mis miedos, esperando que pudiera ver lo mucho que me preocupaba el bienestar de nuestra familia. Pero al mirarlo, vi el conflicto interno reflejado en su rostro, una batalla de sentimientos que era un espejo de la que también se libraba dentro de mí. Por un largo instante, el silencio se apoderó del espacio entre nosotros, interrumpido solo por el sonido suave y acompasado de nuestra respiración. Finalmente, Mateo suspiró profundamente y rompió el silencio, su voz cargada de inseguridad y dudas. Y Carmen, dijo con tono apagado, bajando los ojos hacia el suelo, entiendo tus temores, de verdad. Pero sigues siendo mi madre y, por más dolor que me haya causado, hay una parte de mí que no puede evitar pensar que tal vez le debo una segunda oportunidad. Sus palabras cayeron como una piedra sobre mi pecho, provocando que una pesada sensación de resignación me envolviera. Comprendí entonces que convencerlo sería casi imposible, que su sentido del deber y la lealtad hacia su madre eran demasiado profundos para ignorarlos. Con el corazón lleno de rabia e impotencia, abandoné la casa, sintiendo como la frustración y la ira me consumían por dentro. Mi vientre, cada vez más abultado, representaba una carga física abrumadora, una presión constante sobre mi cuerpo agotado, mientras yo decidía bloquear las insistentes llamadas de mi esposo. Me refugié en el consuelo que me brindaba la presencia de mi mejor amiga, quien escuchaba pacientemente cada una de mis quejas, mientras yo rompía en llanto una y otra vez, desahogando mi frustración en un torrente de emociones imposibles de contener. Los días comenzaron a fusionarse con las semanas, y mis estados de ánimo fluctuaban de manera descontrolada, moviéndose violentamente entre una furiosa ira y una profunda desesperación. Luchaba a diario por recuperar algo de estabilidad, tratando de mantener la cordura en medio del torbellino emocional que me consumía. Hasta que, un día que quedará grabado en mi memoria, un dolor punzante me atravesó el abdomen, cortándome el aliento y obligándome a doblarme sobre mí misma debido a la intensidad de la agonía. El pánico se apoderó de mi corazón en cuestión de segundos, y mi mejor amiga, sin perder un instante, me llevó de urgencia al hospital.
La gravedad de la situación marcaba cada segundo con urgencia, y avanzábamos con una determinación alimentada por el miedo y el amor. Ya en la fría y desinfectada habitación del hospital, rodeada por paredes blancas, la realidad de lo que ocurría me golpeó con la fuerza de un mazo. Mi bebé, que ya había llegado a sus 8 meses de gestación, estaba luchando desesperadamente por sobrevivir dentro de mí. Su nacimiento anticipado era un crudo recordatorio de cuán frágil puede ser la existencia, incluso en sus etapas más inocentes. Mientras los médicos y enfermeras se movían de un lado a otro a mi alrededor, sus voces se mezclaban en un caos de comandos urgentes y palabras técnicas que apenas podía entender. Yo me aferraba a la esperanza con todas mis fuerzas. Mis labios murmuraban oraciones incesantes, pidiendo desesperadamente por la vida de mi hijo. El tiempo se tornó espeso, casi inmóvil, y yo permanecía allí, respirando con dificultad, sintiendo como la incertidumbre me envolvía como un manto que amenazaba con asfixiarme. Y entonces, como un rayo de luz atravesando la oscuridad más profunda, un grito débil pero claro se alzó en el aire, trayendo consigo un estallido de esperanza. Mi hijo acababa de nacer, frágil como una hoja al viento, delicado y pequeño, pero vivo. Lo vi por primera vez entre los brazos del personal médico. Su cuerpecito diminuto era una prueba tangible del milagro de la vida, surgido en medio de la adversidad. En ese instante sagrado, mientras sostenía por fin a mi bebé contra mi pecho, sentí como una poderosa oleada de amor puro me arrasaba por dentro. Todo el caos que me había torturado durante semanas se disipó ante ese momento de conexión pura. Nada más importaba. A pesar de todos los retos que sabía que aún nos esperaban, entendí con claridad absoluta que haría cualquier cosa, absolutamente lo que fuera necesario, para proteger y cuidar a ese pequeño ser que ahora era el centro de mi universo. Ese bebé era mi nueva razón para levantarme cada día, mi ancla en un mundo lleno de incertidumbre. Poco después, mi esposo llegó corriendo a mi lado, su rostro reflejaba claramente una mezcla de angustia, temor y alivio. En cuanto lo vi, una avalancha de emociones me invadió. Me refugié en sus brazos, sintiendo su calor, su fuerza y, sobre todo, el consuelo que su presencia siempre me había proporcionado. Su abrazo era como un refugio seguro, una prueba silenciosa pero poderosa de que el amor que compartíamos aún estaba allí, intacto, capaz de sostenernos incluso en nuestras peores tormentas. Su toque cálido se convirtió en un bálsamo para mi alma cansada y sobrecargada. Fue entonces, en ese momento de silencio compartido y emoción desbordada, que comprendimos lo que ya sabíamos en lo profundo de nuestros corazones, juntos. Podríamos superar cualquier obstáculo que la vida nos pusiera en el camino. Con lágrimas de felicidad corriendo por nuestras mejillas, contemplamos maravillados al pequeño milagro que descansaba en mis brazos. Cada rasgo de su carita, tan delicado y perfecto, era un recordatorio conmovedor de lo preciosa que puede ser la vida. Y al mirar profundamente en sus ojos aún inocentes, descubrí una nueva esperanza, una promesa resplandeciente para los días por venir. En medio de la oscuridad que nos había envuelto, él era la luz que nos guiaba, nuestro faro luminoso, nuestra señal de que lo peor había quedado atrás, y que, a pesar de todo, la vida aún podía ofrecernos algo hermoso. Actualización 2. Luego de una extensa y emocionalmente agotadora conversación, mi esposo y yo llegamos a la dolorosa pero necesaria decisión de internar a mi suegra en un hogar de ancianos. No fue una determinación sencilla ni tomada a la ligera, pero estábamos convencidos de que era lo mejor tanto para su salud y bienestar como para preservar nuestra paz mental y emocional. Sin embargo, poco tiempo después de su ingreso al centro, nos llegó una noticia alarmante: se había escapado del lugar. Recibir esa información, descubrir que nuevamente había huido, me llenó de pánico, inquietud y una angustia profunda. Pese a todos nuestros intentos sinceros por ofrecerle el cuidado que merecía y necesitaba, ella parecía completamente empeñada en rechazar cualquier tipo de confinamiento o asistencia formal. Su negativa a permanecer en el hogar de ancianos me hacía sentir desorientada, sin control de la situación y llena de incertidumbre respecto a qué camino seguir a continuación. Mientras expresaba estas inquietudes y temores a mi esposo, no podía liberarme de esa pesada sensación de desastre inminente, como si una nube oscura estuviera constantemente suspendida sobre nosotros. La posibilidad de que ella regresara y desestabilizara nuevamente nuestras vidas era una idea que me rondaba sin cesar, sembrando una mezcla de miedo constante y duda sobre el porvenir de nuestra familia. Por más que tratáramos de mirar hacia adelante, de construir una base de tranquilidad y armonía para nuestro hogar, la influencia de las acciones impredecibles de mi suegra continuaba presente. Como un espectro que no desaparecía, una memoria viva de los múltiples desafíos que implicaba atenderla sin descuidar nuestra propia salud emocional. En medio de toda esta confusión, me vi atrapada en una lucha interna entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, el compromiso moral de cuidar a la madre de mi esposo, y por el otro,
la necesidad urgente de proteger el bienestar, la seguridad y la estabilidad de nuestra familia inmediata. Fue un ejercicio de equilibrio constante y agotador que me dejó completamente desgastada, tanto física como emocionalmente. Mientras intentábamos adaptarnos a esta nueva etapa incierta de nuestras vidas, no podía evitar reflexionar sobre lo que el destino nos tenía preparado. ¿Volvería mi suegra a irrumpir en nuestra rutina y traer más caos? ¿O por fin podríamos experimentar un respiro de calma, una etapa de paz y equilibrio que tanto habíamos anhelado durante tanto tiempo? Solo el paso del tiempo tendría la respuesta definitiva. Pero por el momento, lo único que podíamos hacer era esperar con esperanza y aferrarnos con fuerza a la idea de que, de alguna forma, lograríamos salir adelante y superar cualquier obstáculo que se cruzara en nuestro camino. Actualización 3. Han transcurrido exactamente 3 años desde el nacimiento de nuestro hijo, y durante ese tiempo se han desarrollado muchos acontecimientos importantes que marcaron nuestras vidas de forma definitiva. Comenzaré relatando el suceso más relevante. Luego de haberse fugado del asilo donde había sido ingresada, mi suegra llegó inesperadamente a nuestra casa. Mi esposo, Mateo, se quedó completamente paralizado, dominado por el miedo, al recordar las manipulaciones emocionales y el control que ella ejerció sobre él durante tantos años. Sin dudarlo, mi esposo lo invitó a entrar a nuestro hogar. Mi enojo y mi furia se sentían como una tensión eléctrica en el ambiente, impregnando cada rincón de la casa. La atmósfera era tan densa que mi suegra, con un tono altanero, le gritó a Mateo exigiéndole que me pusiera en mi lugar por haberla, según ella, faltado el respeto. En ese instante, una voz interior me dijo que estábamos a punto de repetir la historia, que todo volvería a ser como antes, con mi esposo cediendo ante las palabras hirientes y dominantes de su madre. Desalentada y sintiéndome sin fuerzas, me dirigí a la habitación con nuestro bebé en brazos, quien lloraba sin consuelo. Antes de cerrar la puerta, lancé una última mirada a Mateo, una mirada cargada de tristeza y resignación. Y pienso que fue esa expresión de dolor en mi rostro lo que encendió en él la chispa de algo más profundo. De repente, escuché su voz alzarse con una firmeza que jamás le había oído antes. No, mamá. Fue como si todo el peso de los años reprimidos se volcara en esas palabras. He soportado tus maltratos y tus abusos durante toda mi vida. He estado tan mal, tan hundido emocionalmente, que tuve que buscar ayuda psicológica para no perderme por completo. Si no hubiera conocido a Carmen, tú no me encontrarías vivo ahora. Me cuesta entender cómo mi padre fue capaz de convivir contigo durante tantos años. Eres una mujer manipuladora. Siento envidia de él por haber tenido la fuerza de sacarte de su vida. Acto seguido, se oyó un fuerte golpe seco. Mi suegra le había dado una cachetada. Con voz cargada de rabia, le respondió: «No te atrevas a hablarme de esa forma». Pero Mateo no titubeó. Le sostuvo la mirada y, por primera vez, puso un límite firme: «Esta es la última vez que me levantas la mano, madre. Quiero que te vayas de nuestra casa de inmediato. Lleva tu veneno a otro lugar, lejos de mi vida y de mi familia». Leonor, sorprendida al ver que su hijo ya no era el mismo hombre sumiso de antes, no tuvo otra opción que marcharse. Mateo, con una mezcla de alivio y determinación, respiró hondo, se acercó a mí y con los ojos llenos de sinceridad me dijo: «Perdóname. Me ha tomado mucho tiempo deshacerme de esta oscuridad que llevaba dentro. Desde hoy, me comprometo a ser el padre que nuestro hijo merece. No permitiré que repita la historia que yo viví». No lo dejé continuar. Lo interrumpí con un beso profundo, lleno de gratitud y pasión. Luego llevé a nuestro hijo a su cuarto con rapidez, y creo que no hace falta explicar lo que sucedió después. La segunda gran noticia que quiero compartir es que ahora mismo, al escribir esta actualización, estoy embarazada nuevamente. Ya tengo exactamente 4 meses de embarazo. Y puedo decir con alegría que mi esposo ha mantenido su palabra. Desde aquel día, me ha demostrado con acciones claras que ha cambiado de raíz. En cuanto a mi suegra, la hemos bloqueado de todas las maneras posibles. No tengo idea de qué ha sido de su vida desde entonces, y sinceramente, espero que siga lejos de la nuestra.